Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries. Hola, bienvenidos a un video nuevo para incrementar nuestros acervos culturales. Hoy toca el tema filosofía teológica. Primero vamos a separar lo que es teología. Teos significa Dios, logía significa estudio, por lo tanto es el estudio de los dioses. Hoy hablaremos específicamente sobre el aspecto filosófico. Queda de lado otros aspectos, otros puntos de vista. Hoy hablaremos únicamente acerca de lo que dice la filosofía aristotélica con respecto a los dioses o las perspectivas, las corrientes que hay con respecto a una deidad. ¿Sí? Empecemos por la primera, que es el ateísmo. El ateísmo es aquel que niega la existencia de un dios, no cree en él. Es una postura que está totalmente al margen. Un ejemplo de la religión atea podríamos mencionar que es el budismo. Este presenta a Buda como un líder espiritual, pero no como un dios, no es como una deidad como la que la presenta. La segunda es la agnóstica o el agnosticismo, corriente denominada como de falsos ateos. El agnosticismo no llega a afirmar ni la existencia ni la no existencia de un dios. Es más prudente y considera que este objeto de reflexión está más allá de su entendimiento y de lo que puede llegar a conocer. Estos admiten que existe un dios, pero dudan de su existencia como tal. Este tipo de corriente de pensamiento se da también en las sociedades democráticas, como en las presentes sociedades occidentales, donde el desarrollo científico es mayor. La tercera corriente es el deísmo. Un deísta admite la existencia de un dios, pero no se relaciona con el mundo. Admite a un ente superior, pero no le genera importancia a este. No tiene influencia este dios sobre el mundo terrenal que todos vivimos. El deísta no le rinde culto a ninguna deidad y rechaza los sistemas de creencia humanos, como son las religiones o las iglesias, que son instituciones actuales que se manejan en el día de hoy. Habla de un Dios entendido como la causa del todo. A este Dios pues, no se le reza, pero no se le escucha. No porque no quiera escuchar, sino porque no tiene esa característica al no ser personal. Se suele vincular con las leyes físicas. Muchos científicos entienden a este Dios como una fórmula matemática generadora del todo. El fin del deísmo es descubrir a este algo y no conocer a un alguien. El deísmo se da sobre todo en círculos intelectuales de las sociedades modernas. Varios científicos creen en este Dios. Albert Einstein es el más conocido de ellos. Pasemos al común, al más conocido, que es el teísmo. Este último acepta la existencia de una divinidad y plantea la coexistencia con los humanos. El teísta personifica a sus dioses, les pone nombres, les conceden características antropomórficas y se les atribuyen mensajes e inclusive hasta milagros. Dice que Dios es personal y tiene voluntad. Existen religiones teístas como el judaísmo, el cristianismo o el islam. En todas ellas se cree en un Dios personal. La última, no tan conocida, más moderna, más nueva, es el panteísmo. Afirma que todo es Dios, tanto aquello que percibimos con los sentidos como aquello que no percibimos y que se considera real. Es un término poco utilizado en la actualidad, aunque entender así a Dios es cada vez más frecuente. Este término de Dios se suele disfrazar con palabras como la vida, universo o energía. Bueno, estas son las perspectivas que da la filosofía teológica con respecto a las corrientes y las ideas o imágenes que tenemos acerca de una deidad. Cabe recalcar que nosotros no buscamos, o en mi caso no busco influenciar hacia una de estas. Simple y sencillamente mi función en este momento es enseñarles y demostrarles cuáles son los diferentes tipos de ideología que existen más allá de una religión, que todas las religiones caen en el deteísta. Hay temas
controversiales unas con otras, como se habla acerca del teísmo. El teísmo y el ateísmo han sido los clásicos rivales, o que la gente siempre da de qué hablar, o las más significativas, pero detrás de ellas hay otras perspectivas o filosofías de ver una deidad, como lo pudimos ver el agnóstico, conocido como un falso ateo, que también existe una pequeña o una gran relación entre estas dos, que es el agnóstico y el ateo, porque ambos no aceptan la existencia de una deidad, pero el agnóstico duda de él, pero el ateo tiene una perspectiva diferente, que es dar argumentos por qué no existe una deidad, mientras el agnóstico no las da únicamente. Él duda de su existencia, pero de igual forma cree en él. El ateo no cree en ninguna, se presenta totalmente al margen, como aquellos que piensan que alguien que es ateo o que se dedica o que profesa esta corriente, dice que los asimila con las religiones mundanas o con las religiones que todo el mundo conoce. Hablan de una perspectiva totalmente contraria. Hablando del cristianismo, hablan que hay una deidad y también existe un falso Dios, que en este caso el ateo no cree en absolutamente nadie. No cree ni en el protagonismo del deísmo, ni de los ateos, de los teístas, así como de sus contrapartes. El teísta se mantiene totalmente al margen, no tiene ninguna preferencia sobre alguna deidad o alguna imagen, como se le pudiera relacionar. Es totalmente errónea esa imagen que se tiene sobre el ateo. Y esta también errónea imagen entre el ateo y el agnóstico. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, el ateo no cree en absolutamente nadie. El agnóstico duda, mas no acepta que exista. También hay que hacer una nota especial importante sobre esto. Ninguna de estas se considera una religión. Todas las religiones que nosotros conocemos, como es el cristianismo y sus derivadas, como después viene el catolicismo o los protestantismos, el judaísmo, el islamismo, todas las que comentamos son religiones, ¿sí? Estas, el agnosticismo, deísmo, ateísmo y teísmo, representan más que nada la forma, la filosofía de ver o concebir a una deidad o un dios, ¿sí? No es un dios terrenal como el que nosotros concibimos, pero son perspectivas filosóficas de entender una imagen, de poder explicar qué es o cómo es todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Aquí es importante recalcarlo. Entonces, no son religiones como las que nosotros conocemos o en el que se habla en el común. Estas únicamente son perspectivas filosóficas. Todas las religiones, todas pertenecen o entran al mundo de teístas. Dentro de todas estas que mencionamos, las 5, están dentro del teísmo. Todos los que se consideran creyentes de una religión son teístas. Todos los demás que mencionamos el día de hoy son ideas de imaginar o ideas de concebir la vida, ¿no? Todas estas religiones son teístas. Entonces, cuando alguien diga, no, pues yo soy judío, o yo soy católico, soy protestante, soy cristiano o cualquier religión, se consideran teístas, ¿sí? Eso es importante recalcar. Y bueno, con esto concluimos el capítulo de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Es un tema un tanto controversial. Si alguien es un ferviente o recalcitrante hacia alguna religión o corriente, pero bueno, simple y sencillamente son las que existen. Hoy quería demostrárselas o enseñarles cuáles son las que hay. Y pues bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, me lo dejan saber aquí y posteriormente lo hablaremos o lo explicaremos en un video más adelante. Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hey now, take a step back.